grabando. Bien, entonces vamos a comenzar en el día de hoy con las medidas de tendencia central. Ya después de que vimos la semana pasada cómo trabajar con tablas dinámicas, cómo construir nuestros gráficos de forma dinámica también, cómo llevar nuestras tablas y gráficos a Word para poder realizar un informe, pues en esta semana vamos a trabajar con los diferentes estadísticos que comprenden lo que es la estadística descriptiva y quienes, en este caso, quienes le dan fuerza a esta rama de la estadística. De esto estamos hablando de las medidas de tendencia central, de las medidas de posición, de las medidas de dispersión y con estas medidas en su conjunto, cómo podemos ver los diferentes tipos de distribución, ya partiendo de los resultados obtenidos tanto en tendencia central, posición y en dispersión. En la clase de hoy vamos a darle un paseo, digámoslo así, vamos a repasar un poco estas medidas las diferentes medidas y después nos vamos a concentrar en cómo trabajar con ellas utilizando el Excel, ya a partir de las bases de datos que estuvimos utilizando la semana pasada. Bien, cuando hablamos de medidas de tendencia central, pues estas nos refieren a valores numéricos que se localizan en el centro o tienden a localizarse en el centro de un conjunto de datos. Cuando hablamos del término promedio, que es un término al cual comúnmente utilizamos en nuestro argot popular o en prácticamente en nuestra vida diaria, es porque este término está asociado a todas las medidas de tendencia central. Y las medidas de tendencia central que vamos a ver son la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica y la media armónica, que son variantes de la media aritmética con cierto uso particular. Bien, ya a modo más general, pues estas medidas de tendencia central nos facilitan información sobre la serie de datos que estamos analizando. Estas nos permiten conocer de diversas características de una serie de datos. De manera resumida, por ejemplo, con las tres principales medidas de tendencia central, que son media aritmética, mediana y moda, pues de derecha a izquierda, cuando hablamos de media aritmética, pues esta corresponde al promedio, es decir, a lo que nosotros denominamos como promedio como tal, pues estadísticamente se conoce también con el nombre de media aritmética, el cual se obtiene con la sumatoria de todos los datos y dividiéndolo entre la cantidad de datos que hemos sumado. Una característica de la media aritmética es de que solamente aplica para datos cuantitativos, además de que en una serie de datos cuantitativos, obviamente, solamente existe una única media aritmética. Bien, tiene como ventaja que involucra todos los valores de la distribución en sus cálculos. Es la medida de tendencia central más utilizada en la ciencia de la estadística con diferentes usos de aplicación y también en otras ciencias. Además, en este caso, tiene como desventaja de que como involucra todos los valores en su proceso de cálculo, pues la media aritmética tiene la desventaja y su principal desventaja de que los valores extremos la afectan. Es decir, la media aritmética se ve afectada por el uso, o en este caso, si el conjunto de datos posee valores extremos. Y cuando nos referimos a valores extremos, no nos referimos necesariamente a valores muy grandes, sino también a valores muy pequeños. Cuando hablamos de la mediana, y en la media aritmética, si tenemos datos agrupados en distribución de clases, como desventaja, no se puede calcular la media aritmética si alguna de las clases es abierta. Es decir, ya sea la primera clase o la última clase, si uno de sus límites son abiertos, pues entonces no es recomendable, no se puede calcular la media aritmética para este tipo de casos. Cuando hablamos de la mediana, al ser también una media de tendencia central, esta es
única, en este caso, digámoslo así, es la única medida de tendencia central que se ubica exactamente en el centro de un conjunto de datos, ya que en esta, para ubicarse justamente en el centro de un conjunto de datos, no toma en cuenta la distribución de datos, sino simplemente la posición que está en el centro del conjunto de los datos. Bien, para esto, el valor o los valores de la distribución deben de estar ordenados. Deben estar ordenados para poder identificar el valor central correcto de la posición de los datos. La posición central o la posición de la mediana se calcula a partir de esta pequeña fórmula n más 1 entre 2. Esto asegurando determinar el punto central de una distribución de datos. La mediana se puede calcular para datos cuantitativos y también para datos cualitativos, pero que tienen un nivel de medición ordinal solamente. Tiene como ventaja de que no utiliza todos los valores de la distribución para su cálculo, no se ve afectada por valores extremos y solamente existe una única mediana dentro en el conjunto de los datos. La moda, a diferencia de las demás medidas, pues digámoslo así, es la de más fácil cálculo o la que se obtiene más fácil de todas, ya que la moda no es más que el valor o, en este caso, el valor de la variable que tiene mayor frecuencia, o como dicen en el arco popular, el valor que más se repite en una distribución. Esta tiene como característica de que al ser el valor que más se repite en un conjunto de datos, pues esta tiene la ventaja de que se puede obtener tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas. Bien, esa es la ventaja de la moda. Pero tiene también, digámoslo así, tiene sus desventajas, y es de que la moda puede no existir en un conjunto de datos. Es decir, un conjunto de datos puede que no tenga moda, así como también que tenga más de una moda, y por lo tanto esto complicaría su interpretación o, en este caso, la elección para hacer el estadístico que represente ese conjunto de datos, si hay más de uno. Cuando el conjunto de datos no tiene moda, se considera que es amodal. Bien, amodal. Cuando el conjunto de datos tiene una única moda, se considera como unimodal cuando tiene una sola moda. Cuando tiene dos, se considera bimodal. Y cuando ya tiene más de dos modas, es decir, de tres en adelante, se considera multimodal. Ya aquí hablando, es decir, ya ampliando aún más lo que estaba allá adelante, pues la moda debe de utilizarse con cierto cuidado, ya que el objetivo de la moda es el de identificar zonas donde se producen aglomeración de datos. Recuerden que si es el conjunto de datos que más se repite, pues obviamente cuando se grafique una distribución donde haya la mayor concentración de datos, ahí se encontrará la moda. Sin embargo, este solamente podría ser solo el hecho de que una observación extra esté en un punto aislado y este pudiese aparecer como una moda. ¿Qué quiere decir? Suponga usted que el valor más alto o más pequeño de una distribución se repita una mayor cantidad de veces o tenga una frecuencia absoluta, una mayor cantidad de veces que las demás. Para el software, entonces, o gráficamente, se verá que en los extremos veremos esta barra o estos valores muy altos con respecto a los demás, indicando que es donde se encuentra la moda. Este inconveniente es especialmente delicado cuando hay pocas observaciones en las muestras. Exactamente, suponga usted que usted tiene una muestra de 20 o 30 observaciones y que solamente un solo valor se repita dos veces. Todos los demás, ninguno se repite. Pues usted verá como moda ese único valor. No importa dónde se encuentre, usted verá como que la moda es este único valor. Pero cuando se fije en la cantidad de veces que se repite dicho valor, solamente se repite dos veces. Por lo tanto, la moda en ese caso no sería el estadístico ideal para representar ese conjunto de datos como una medida de tendencia central.
La mediana, al ser el valor que se ubica justamente en el centro, pues me divide el conjunto de datos en dos partes iguales, es decir, un 50% por debajo del valor de la mediana y el otro 50% por encima del valor de la mediana. Como les mencioné, no tiene como ventaja el que no está influida por valores extremos, es decir, no se ve afectada por los valores extremos, y como desventaja, pues, de que no utiliza todo el proceso, todos los valores de la distribución en su proceso de cálculo. Hay un procedimiento manualmente para poder encontrar la mediana, y el primero es el de ordenar los datos, es decir, de menor a mayor o de mayor a menor, de forma ascendente o descendente, como se le haga más conveniente. El segundo paso es determinar la posición en la que se encuentra la mediana a partir de la función n más 1 entre 2. La posición de la mediana que se encuentra al sumar estas dos posiciones dividiéndolo entre 2. Bien, perdón, vamos a volver hacia atrás. Aquí inmediatamente encontremos la posición en la que se encuentra la mediana, pues simplemente ya identificar en nuestra serie de datos cuál es el valor que se encuentra en dicha posición. El valor que se encuentra en dicha posición, pues corresponde al valor de la mediana. Y la media aritmética, desde en su fórmula o su ecuación más sencilla, así como vemos aquí, sumatoria de todos los datos o de todos los valores de una distribución o de una variable, y se divide entre la cantidad de datos que posee. Se representa como X barra cuando se calcula para la media, para una muestra, perdón, y como mu, esta letra, ustedes ven ahí una M, ahí parecida a una M, pues mu se identifica como media aritmética también, pero cuando se calcula para una población. Ya estas ventajas y desventajas que vemos aquí, ya se las conversé, se las planteé al inicio. Comparando estas tres medidas, que son las principales dentro de la de tendencia central, pues la media aritmética es la más común y es la que más se utiliza. Es la que se presta a mayor manipulación algebraica. La media se ve afectada por valores extremos, la mediana no se ve así, y puede existir, como les mencioné, una o más modas dentro de un conjunto de datos, como también puede no existir. Bien, también veremos más adelante en la forma de la distribución de la relación también que existe entre estos tres estadísticos para determinar si un conjunto de datos es simétrico o no. Y les adelanto, cuando estos tres estadísticos, media aritmética, mediana y moda, son iguales, se considera que la distribución de la variable a la que se le calcularon estos tres estadísticos, se considera que su distribución es simétrica, cuando estos tres estadísticos son iguales. Bien. Ahora, cuando la media aritmética es menor que la mediana y que la moda, pues entonces se indica que hay una asimetría hacia la izquierda, es decir, que la distribución es asimétrica negativa. Y cuando la media aritmética es mayor a la mediana y a la moda, pues se indica entonces que hay una asimetría positiva, o en este caso, sí, así mismo, una asimetría positiva o asimétrica, o que la distribución es asimétrica positiva. ¿Cuándo nosotros podemos utilizar, o cómo podemos saber nosotros cómo utilizar estas tres medidas o cuándo utilizarlas? Bueno, si tenemos una variable nominal, utilizamos la moda. Si tenemos una variable ordinal, podemos utilizar la moda, la mediana y también los percentiles, que es un tema que vamos a ver más luego de esto. Y cuando la variable es continua, en este caso, como una distribución desconocida o asimétrica, podemos utilizar mediana y percentiles. Paso aquí a explicar por qué en este caso, si la distribución es asimétrica, dígase que la media aritmética es menor que la mediana y que la moda, o mayor que estas, pues entonces como los datos no son simétricos, es decir, hay una asimetría pronunciada en los datos,
Entonces, la media aritmética no es ideal para representar ese conjunto de datos, ya que la media aritmética se vería afectada por los valores extremos. Obviamente, si un conjunto de datos es asimétrico, es porque hay presencia de valores extremos. Ya sea si la media es más pequeña que la mediana y que la moda, es porque estamos en presencia de valores muy pequeños en la distribución. Y por lo tanto, la media aritmética lo que hace es que tiende hacia esos valores muy pequeños. Pero si tengo una asimetría positiva, es decir, que la media aritmética es mayor que la mediana y que la moda, obviamente muy mayor que ellas dos, pues se considera que hay una asimetría positiva. Pues por lo tanto, estamos frente a una distribución de datos que posee valores muy extremos, es decir, valores muy altos, en este caso, valores muy grandes. Y por lo tanto, ¿qué hace la media aritmética? Que tiende hacia esos valores extremos. Entonces, cuando ocurre esa situación, que tenemos asimetría en el conjunto de datos, pues la media aritmética no es el estadístico ideal para representarlos. Pero valga las cosas de la vida, normalmente cuando estamos analizando un conjunto de datos, es muy extraño o en un caso muy raro de que los datos tal cual, los datos originales, pues sean simétricos. Siempre hay cierto grado de asimetría. Y eso es algo que nosotros vamos a estar analizando ya en la parte 4, digámoslo así, porque según la presentación, la portada de la presentación, como ustedes pudieron ver, cuando estemos hablando sobre los tipos de la distribución, de la forma de la distribución de los datos. Pues bien, cuando tenemos un conjunto de datos que son variables continuas y que son asimétricos, pues lo ideal es representar estos datos a partir de la mediana o con el uso de percentiles. Y cuando la distribución es simétrica y unimodal, ejemplo, cuando los datos se distribuyen normalmente, tema que vamos a ver más adelante también, entonces utilizamos la media y como medida de dispersión, pues la desviación estándar. Estos estadísticos, tanto la media como la desviación estándar, son muy utilizados en la estadística, en la investigación estadística, ya que aunque los datos no sean netamente simétricos, digámoslo así, pues muchas veces se parte a realizar un análisis a un conjunto de datos partiendo del supuesto o asumiendo que los datos tienen ese tipo de distribución, es decir, que los datos son simétricos. Bien, muchas veces, muchos de los análisis en estadística se basan en eso. Se basan en el supuesto de que la distribución de los datos, que la distribución de la variable, pues es simétrica. Y por eso entonces se procede a realizar ciertos cálculos que sí se permite realizar ya con una distribución simétrica. Algo que estaba planteado en la presentación de inicio, como parte de las opciones, es lo que llamamos la media ponderada, pero que es muy utilizada. Este tipo de promedio es una variante, digámoslo así, o un caso particular de la media aritmética. Este se utiliza principalmente para darle un peso relativo diferente a cada uno de los valores de la variable. Es decir, no es verdad que si usted va al supermercado a realizar una compra y dentro de su compra, supongamos ustedes, las mujeres, que dentro de su compra quincenal, mensual o la compra semanal para reponer la despensa, dentro de estos, ustedes agreguen, por ejemplo, 2 paquetes de pincho, por decir algo, o 2 paquetes de pincho y un paquete de algodón. Pues si calculamos digámoslo así, el gasto promedio de lo que usted está consumiendo en esa compra o de lo que usted está comprando, valga la redundancia, en dicha compra, pues calculando un promedio aritmético, ¿qué va a pasar con la media aritmética? La media aritmética tiende a esos valores porque
por ejemplo, el paquete de algodón o el paquete de pinchos, pues tienen valores muy pequeños relativamente, comparados relativamente con los demás artículos de comida que usted esté comprando o cualquiera de los demás efectos que usted esté comprando. Pues por lo tanto, su promedio aritmético, si lo calcula de esa forma, se verá afectado. Bien, esto también, el promedio, la media ponderada, es muy utilizado para el cálculo o para el costo de los productos, dependiendo del volumen que se esté comprando. También es útil cuando se utiliza, por ejemplo, en el ámbito académico, para el cálculo del índice académico, es a partir de una media ponderada, ya que, por ejemplo, la calificación que usted obtiene en una asignatura que es de un crédito no tiene el mismo peso o no tiene el mismo aporte al índice académico que una asignatura que tenga 3 o 4 créditos. Bien, es decir, usted sacar 100 en una materia de un crédito no es lo mismo que usted sacar 100 en una materia de 4 créditos. El aporte que le hace a su índice académico, el de 4 créditos, es mayor que el de un crédito. Pero no sé qué es lo que pasa. Normalmente, normalmente las asignaturas que tienen mayor crédito, muchas veces, lo digo por experiencia, nos ha ido mal y eso hace que nos baje el índice académico o no nos va como esperamos. Y por lo tanto, después subir ese índice, nosotros vemos y decimos que es más fácil bajar un índice que subirlo. Lo que pasa es que normalmente obtenemos calificaciones bajas en asignaturas con índices, con créditos altos, y las calificaciones buenas en asignaturas con índices bajos. Entonces, por lo menos, no es que no se sube, pero es mucho más difícil. Para poder compensar, tendrían que obtener buenas calificaciones y muy altas en asignaturas con créditos altos. Pues bien, para poder calcular nuestra media ponderada, pues lo que se hace es que se representa con el signo de X barra, subíndice P, para indicar que es la media ponderada, y se suma y se calcula como el cociente de dividir la sumatoria del producto del valor de la variable por el peso relativo que posee esta variable, o en este caso por el ponderador. Por eso se le dice P sub I, dividido entre la sumatoria del ponderador. Disculpen, ¿soy yo o ya no se escucha? No se Creo que el no se profesor escucha. apagó el micrófono. El No se profesor escucha. apagó el micrófono. Bien, volví, perdón. Pues bien, entonces. Si podría repetir esa última parte, si habló, porque realmente como que se No, yo cortó. no hablé, fui yo que lo muteé. Ah, ok. No hay problema. Pues bien, entonces para poder obtener una media ponderada por ejemplo, tenemos un caso acá muy de lo que se utiliza en este caso en los precios de cierre del volumen negociado en las acciones de la bolsa. Pues aquí tenemos el precio de 10 acciones, bien, que se cotizan en la bolsa de valores. Pero junto con el precio de las acciones al cierre, también se considera el volumen que fue negociado. Entonces, para yo poder obtener el promedio del precio de cierre de estas 10 acciones, no puedo calcularlo a partir de un promedio simple, es decir, de una media aritmética, con simplemente promediar el precio de los 10 valores. No se puede. Bien, no se puede. Por ejemplo, fíjense aquí, el promedio estaría muy afectado por el precio de esta acción que dice que es 2.8. También se vería afectado por el precio de estas acciones de aquí que dicen que son 75 y 74.
74 por acción. Entonces la media aritmética se estaría viendo afectada por el precio por estos precios que tienen valores extremos con respecto a los demás valores de las demás acciones. Entonces lo que se hace es que se considera, en este caso, como ponderador el volumen negociado al precio de cierre. Bien, tomando esto en cuenta, entonces lo que se hace es que se calcula el producto de estos dos elementos, del precio del cierre como valor de la variable y del volumen negociado como ponderador. Bien, se multiplica y lo que se hace es entonces esta sumatoria de cada uno de esos productos, la sumatoria de estos productos se divide entre la sumatoria del ponderador, que en este caso es el total de volumen de acciones negociadas. Bien, esto nos va a dar a nosotros entonces un promedio de 43.63 como precio promedio de cierre de estas 10 acciones. Otra variante, la media que tiene la media aritmética es la media armónica. La media armónica se define como el recíproco de la media aritmética del recíproco de los valores individuales. Aunque suene trabalenguas, pero es así. Esta tiene su utilidad, o sea, su uso particular lo tiene para promediar las diferentes velocidades, producción y rendimiento. Bien, cuando se quieren promediar velocidades, es ideal para velocidades que se han desarrollado en distancias iguales. Es decir, por ejemplo, se quiere medir la velocidad promedio que alcanza un vehículo en X unidad, en X distancia, pues entonces lo que utilizan es una media armónica para realizar este promedio. Si quieren calcular el rendimiento del combustible del vehículo, pues con ciertas condiciones, pues también utilizan una media armónica. También se utiliza para producción promedio, también la media armónica. Es decir, la media armónica tiene su uso particular para estos tres casos: producción, rendimiento y velocidades en distancias iguales. Bien. Y aunque esté expresada acá como X barra subíndice A, hay otros autores que la identifican con la letra H también, para la media armónica. La identifican con la letra H. Lo que no cambia es su método de cálculo, que sería N, el total de datos, entre la sumatoria del recíproco de cada uno de los valores. Y acá se plantea un ejemplo fácil y sencillo, que es que en la carretera, pues, aquí en una carretera de automóviles de relevo, tenemos 3 pilotos que condujeron 3.000 kilómetros. En este caso, 1.000 kilómetros exactamente cada uno. Cada piloto recorrió sus 1.000 kilómetros a una velocidad promedio. En este caso, de 100, 120 y 140. Entonces, se quiere saber cuál fue la velocidad promedio que recorrieron los 3 pilotos. En este punto, vuelvo y reitero, no se puede, como es velocidad promedio en una distancia constante o la misma distancia entre los tres, pues no es ideal calcular una media aritmética entre estos. Bien. Entonces, se procede a calcular una media armónica y se expresa tal cual como lo vemos aquí. Sería 3, que es la cantidad de datos, entre la sumatoria de los recíprocos de 100, 120 y 140. Es importante denotar aquí de que al utilizar los recíprocos de cantidades como estas, o sea, de más de 100, puede que hay que tomar en cuenta, en este caso, hay que tomar en cuenta los decimales, es decir, la cantidad de cifras significativas después del punto. Hay que considerarlas, ya que estar redondeando por ejemplo, hacia una cantidad de decimales pequeña,
pues puede afectar el resultado promedio. Eso es cuando se realiza manual, porque ya con los software obviamente toman en cuenta todo el resultado. Pero sí hay algo que tener en cuenta con esto, es de que para calcular la media armónica no pueden haber valores, en este caso, no pueden haber valores iguales a 0. Bien, es decir, ninguno de los valores de la variable puede ser igual a 0. Tiene que ser obviamente todos de 1 en adelante, o sea, tiene que ser todos mayores de 0. Y tiene la particularidad de que mientras más pequeños son los valores, pues entonces la media armónica se ve más afectada. Es decir, mientras más pequeños son los valores de la variable, la media armónica pues se ve afectada por estos valores extremos muy pequeños. Pero si hay valores extremos muy grandes, pues la media armónica no se ve afectada, es decir, la variación es muy mínima en ella. Y algo que sí deben de tener en cuenta, la media armónica siempre será menor a la media aritmética. Y dentro del conjunto de las medias y de tendencia central, pues tenemos la última, que es la media geométrica. Esa es una media también, en este caso, es muy utilizada, la media geométrica, ya que tiene su uso particular para promediar razones, proporciones y porcentajes, que en este caso, o medidas que aumentan a una razón constante. Bien, razones, proporciones, porcentajes, tasas, índices, todos los números relativos a lo que se le quiera realizar un promedio, pues la media geométrica es el estadístico ideal para calcularlo, no la media aritmética. Bien, y esta se define como la raíz enésima del producto de los n datos de los valores de la variable. Bien, así como lo podemos ver aquí. X barra, subíndice G. Hay otros autores que la representan como una G mayúscula, la media geométrica, y es igual, así como ustedes ven aquí, la raíz enésima del producto de los valores que contiene la variable. Bien, por ejemplo, acá se tiene el ejemplo de un caso de una inversión de $100 que crece a una razón de 5% anual durante 7 años. Y se quiere saber cuál sería, en este caso, como dice aquí, de manera que su valor al final de cada uno de estos 7 años sería decir cuál sería, en este caso, al final de los 7 años, cuál sería el valor que yo tendría ya de mi inversión, es decir, por dónde estaría mi inversión. Pues al realizar este proceso, fíjense, si para cada año se aumenta una razón de 5% a la inversión inicial, que es de $100, pues al final de los 7 años tendríamos ya $140.71. Pero para calcular el rendimiento promedio en estos 7 años, pues obviamente no se puede calcular como una sumatoria y dividir entre los 7 el rendimiento de cada año. Lo que se hace es que se calcula una media geométrica, ya que aumenta un 5% a cada año, pues al realizar este producto y al extraer la séptima raíz de dicho producto, vamos a obtener un resultado de un rendimiento promedio de $121.55. Bien, que sería, digámoslo así, el rendimiento promedio, fíjense aquí, justamente a la mitad de los 7 años, en este caso. No siempre dará aquí. O sea, cuando me refiero a que no siempre, en este caso dio así porque la razón de crecimiento anual es constante. Si la variación en este caso hubiese sido diferente, pues puede haber caído o el resultado pudo haber estado entre un periodo y otro. Calculando ya en Excel, utilizando estos promedios, aplicándolos ya en Excel. En Excel tienen cada uno de estos estadísticos que hemos visto, tiene su fórmula particular para obtenerla. Si usted tiene, obviamente, la versión de Excel en español, pues con la palabra promedio estaremos, en este caso con la función, promedio, estaremos calculando y obteniendo
el promedio o media aritmética del conjunto de datos o del rango de referencia al que nosotros le indiquemos a la función. Bien. Tenemos la función mediana también que me obtiene aquí. Algo bueno que tiene Excel, que para yo poder obtener la mediana de un conjunto de datos, no tengo que tener previamente los datos organizados. Es decir, no tengo que tener los datos de menor a mayor o de mayor a menor. No tengo que tenerlos ordenados. Ya la misma función los ordena y simplemente me da el resultado. La moda, que también lo mismo, no tengo que tener los datos ordenados, sino que la misma función me da la moda. Algo que tiene Excel, una variante que tiene Excel con relación a la moda, es que atendiendo a que un conjunto de datos puede tener más de una moda, pues hay dos funciones para la moda. Una que dice moda.1 y una que dice moda.varios, en la que podemos, además, o sea, si un conjunto de datos tiene más de una moda, pues esta función nos da cuáles son los valores. Esto que dice aquí, ejercicios de aula, lo vamos a ver ahora. No ahora mismo, sino cuando yo termine ahora de exponer los demás temas, para así ya cuando pasemos a Excel, pues entonces lo vemos todo desde allá. Cuando hablamos de las medidas de posición, pues nos referimos específicamente a este conjunto de medidas que me dividen mi conjunto de datos en partes iguales. Es decir, no solamente vamos a tener estadísticos que se ubican al centro de una distribución para representarla, sino que vamos a tener estadísticos también que nos permiten, digámoslo así, navegar por todo el conjunto de los datos y poder caracterizarlos. En este caso específico, pues le corresponde a las medidas de posición, las que en este caso podemos dividir las observaciones en partes iguales. ¿Estas medidas cuáles son? Cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles me dividen un conjunto de datos en 4 partes iguales, los deciles en 10, los percentiles en 100 partes iguales. Y una que no está aquí mencionada, que es una que no está aquí, pero que es muy utilizada también, es la medida de posición que se llama quintiles. Me imagino que ustedes lo habrán escuchado ya como quintiles de pobreza y todo esto. Pero es la misma, digamos así, la misma teoría en base a estas medidas. Los quintiles, ¿qué es lo que hace? Que me divide una distribución de datos en 5 partes iguales. Los cuartiles, como les mencioné, pues al dividir mi conjunto de datos en 4 partes iguales, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a tener 3 valores que me dividen exactamente mi conjunto de datos en 4 partes. Bien. Es decir, yo tendría esto. Suponiendo que yo tengo acá el valor más pequeño y el valor más alto. Bien, pues entonces los cuartiles serían estos 3 valores. Vamos a ver. Tendríamos el del centro, más o menos ahí. Eso es visualmente. Bien, tendríamos 3 valores, que serían estos datos que estarían aquí marcados como azul, que me dividen mi conjunto de datos en 4 partes iguales. Bien, aquí tenemos el cuartil 1, aquí tendríamos el 2, cuartil 1,
cuartil 2, cuartil 3 y cuartil, por ejemplo, 4. Es decir, aquí están mis 4 partes iguales, donde cada una de ellas, pues, corresponde a un 25%. Cada una de estas corresponde a un 25%. El cuartil 2 va a corresponder a un 50%. El cuartil 3 va a corresponder a un 75%. Y obviamente ya no se cuenta, en este caso, el cuartil 4, pues porque este abarca el 100% de los datos. Entonces no tiene sentido ya calcular un cuartil 4, pues porque obviamente vamos a tener el 100% de los datos. Entonces, ¿en cuáles cuartiles se hace énfasis? En el primero, en el segundo y en el tercero. El primer cuartil tiene su equivalencia con los percentiles. Como los percentiles son los que me dividen en 100 partes iguales mi conjunto de datos, pues entonces cada percentil, es decir, desde el percentil 1 hasta el último percentil, pues yo puedo distribuir, puedo dividir mi conjunto de datos en 100 partes iguales. Pues el percentil 25, que me representa el 25% de los datos. Pues lo mismo pasa con el primer cuartil, que también me representa el 25% de los datos que están por debajo de dicho valor. El segundo cuartil que me representa el 50% de los datos que están por debajo de ese valor, lo cual también equivale al percentil 50 y que equivale también a la mediana, como pudimos ver, que me divide mi conjunto de datos en 2 partes iguales, porque está justamente en el centro. Lo mismo pasa con el percentil 50 y con el segundo cuartil. Y tenemos el tercer cuartil, que me representa el 75% de los datos, o me engloba, me acumula, esa sería la palabra, perdón, me acumula el 75% de los datos que están por debajo del valor observado. Pues por lo tanto, entonces también el percentil 75 equivale al cuartil 3 y por lo tanto puedo también, puedo jugar con esto, es decir, puedo, si así lo deseo, calcular el cuartil 3 o calcular el percentil 75 y al final voy a obtener el mismo resultado. Como los quintiles, como lo estaba hablando, en este caso son 4 valores que me dividen una muestra en 5 grupos homogéneos o en 5 partes iguales. Bien, es decir, vamos a tener el quintil 1, quintil 2, 3 y 4. El quintil 1 me representa el 20%, el quintil 2 el 40%, y el quintil 3 el 60% y el quintil 4 el 80%. Entonces, el quintil 2 que me representa el 20%, perdón, el quintil 2 que me representa el 40%, pues es equivalente al decil 4, que también me representa el 40%, y por lo tanto es equivalente también al percentil 40. Es decir, podemos ir viendo las equivalencias entre las medidas de posición dependiendo del porcentaje de datos que queramos calcular. Los deciles, que son 9 valores, en este caso, que me dividen mi conjunto de datos en 10 partes iguales, desde el decil 1 hasta el decil 9. De 10 y se va de 10 en 10. Es decir, decil 1, 10%, decil 2, 20%, y así sucesivamente. Algo que es importante de notar es que el decil 5, obviamente que me representa mi 50%, pues también es equivalente a la mediana, al segundo cuartil y al percentil 50. Y ya por último tenemos al percentil, que es el que engloba a todas las demás medidas de posición que estamos viendo, ya que me divide mi conjunto de datos en 100 partes iguales. Bien, el percentil, por ejemplo, en este caso de orden 15, o mejor dicho, el percentil 15, deja por debajo al 15% de las observaciones, por lo que entonces queda por encima de queda el 85%. Es decir, yo puedo dividir mi distribución en el percentil o cuando yo quiera determinar el porcentaje que yo desee, pues a partir de los percentiles lo puedo hacer.
otro conjunto de estadísticos muy utilizados en estadística y que van de la mano con las medidas de dispersión son, que van de la mano, perdón, con las medidas de tendencia central, son las medidas de dispersión. Bien, estas a nosotros nos describen la variabilidad en la que tienen los datos por la que estos se encuentran. Nos ayuda a determinar si los datos están muy agrupados. Bien, si los datos están muy agrupados o muy dispersos con respecto a un punto central, que generalmente... Ajá. Disculpe, que en la PPT que usted colgó en el Moodle, solamente llega hasta, por lo menos la que yo estoy visualizando, solamente llega hasta medida de posición. Esta parte lo que pasa es que el de medidas, te voy a explicar, lo que pasa es que el de medida de dispersión también está colgado, pero está en la siguiente semana. Entiendo, gracias. Es por eso, pero están ahí. Lo vamos a explicar hoy, por eso les dije que vamos a tratar de abarcar el contenido de lo más que se pueda, obviamente, en el día de hoy de esas 2 semanas, para así la semana que viene, entonces, trabajar ya la semana que viene sería la semana 4, pues en la semana 4, si lo que no terminemos hoy lo completamos la semana que viene, y estaríamos, Dios mediante, tratando ya de darles un pequeño examen, una evaluación de medio término o un primer parcial, como le quieran llamar, antes de entrar al tema de probabilidades. Bien, ya que a partir de probabilidades en adelante, esos temas nos va a llevar un tiempito, irlos tratando, cada uno de ellos. Bien. Es por entendido, eso. Gracias. Ok. Pues bien, cuando hablamos de medidas de dispersión, pues nos referimos a los estadísticos que nos permiten a nosotros medir la variabilidad que poseen los datos. Es decir, qué tan dispersos están los datos con respecto a un punto central de la distribución, donde ese punto central de la distribución normalmente y el que más se utiliza para esto es la media aritmética. Este es uno de los usos posteriores que se le da a la media aritmética, además de como medida de tendencia central, sino también que nos permite a nosotros, nos ayuda a nosotros a determinar otros estadísticos que nos darían entonces la noción de dispersión o variabilidad que hay en los datos. Bien. Si tenemos datos bastante agrupados, pero que poseen valores relativamente pequeños, y datos también más dispersos que tienen valores más grandes, pues todo esto nos ayuda a las medidas de dispersión a cómo determinar la variabilidad que hay en estos conjuntos de datos. Mientras más pequeña sea el agrupamiento entre los datos, esto quiere decir que hay muy poca variabilidad o que carecen de variación los datos. Es decir, mientras más parecidos sean los datos en valores, en este caso de forma absoluta, mientras más parecidos sean, pues menor variabilidad hay entre ellos, ya que todos los datos pues poseen el mismo valor o tienen diferencias muy pequeñas. Y también puede darse el caso de que alguna de las medidas de dispersión que calculemos sea un valor cero o nulo. En este caso, si resulta ser un valor cero, pues esto denota de que todos los valores de la distribución pues son iguales. Obviamente, si todos los valores son iguales, pues entonces no hay variación, no hay variabilidad en los datos. ¿Qué medidas nosotros vamos a ver? Pues existen varias medidas de dispersión o variabilidad, pero las más importantes y las más utilizadas son estas 4 que estamos viendo aquí: rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación o variabilidad. Podemos utilizar cualquiera de los 2 nombres para este coeficiente. Empezando con el rango, que es la medida de dispersión más fácil y más sencilla de calcular. No es más, esta se define como la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un conjunto de datos.
Bien, así mismo como ustedes lo ven ahí. El rango no es más que el valor máximo y el valor menos el valor mínimo de un conjunto de datos. Este se utiliza, o sea, el rango solo se utiliza el valor máximo y el valor mínimo, por lo tanto, entonces, tiene como desventaja de que es muy sensible a valores extremos. Es decir, si en una distribución tenemos valores muy altos y valores muy pequeños, vamos a tener un rango bastante alto, indicándonos a nosotros o dándonos a entender de que hay una alta dispersión en los datos. Algo muy importante con el rango es de que es útil en los procesos de control de calidad que se utilizan en las diferentes empresas, en el área, en este caso, principalmente en el área de producción, por ejemplo, la producción, esos controles de calidad por la que deben de pasar los diferentes productos, pues el rango es uno de los principales estadísticos en el proceso de control de calidad de dichos productos. Y también, obviamente, en el proceso de calidad de los servicios que son ofrecidos. Este tipo de estadístico, el rango, tiene su gran aplicación solamente prácticamente en el control de procesos estadísticos, pues en otras áreas no es muy utilizado o no es tan utilizado como lo es otro estadístico que se llama desviación estándar. Un ejemplo del rango, algo sencillo, por ejemplo, se tiene una pequeña distribución de una muestra del peso en libras de algunos estudiantes, en este caso de 8 estudiantes, pues simplemente se identifica cuál es el que tiene el mayor peso y cuál es el que tiene el menor, y se identifica aquí que tenemos el mayor es 112 y el menor 90 libras, pues para un rango de 22 libras. Queriendo expresar esto, de que hay una diferencia de 22, de que hay 22 libras de diferencia entre el estudiante que posee, que tiene menos peso y el que tiene mayor peso dentro de esa muestra. Un estadístico muy utilizado en la estadística, aunque pocos le vean utilidad, pero sí tiene su gran aplicación en procesos ya posteriores a los que vamos a estar trabajando, inclusive en asignaturas que ustedes van a ver más adelante con otros maestros, donde la varianza tiene, digámoslo así, el papel protagónico para poder tomar decisiones. Bien, pero de forma descriptiva, la varianza no es muy útil de manera descriptiva. Bien, ya que en este caso la varianza se define como la media aritmética de las desviaciones de las medias elevadas al cuadrado. Es decir, la varianza me da las desviaciones medias de las observaciones con respecto a la media aritmética, pero al cuadrado, son desviaciones cuadráticas. Bien, son desviaciones cuadráticas. Pues por lo tanto, esto conlleva que la varianza no sea negativa, es decir, la varianza nunca es negativa y puede llegar a ser cero si todas las observaciones son las mismas. Bien, se puede obtener la varianza tanto para la población como para la muestra, partiendo de las dos funciones que tenemos aquí. Y si se fijan, es prácticamente la misma, con la particularidad de que cuando se calcula para la muestra, es decir, que se le llama varianza muestral, se representa como S al cuadrado, S mayúscula al cuadrado, y se obtiene al calcular la sumatoria del cuadrado de la diferencia de cada valor de la distribución menos su media aritmética dividida entre n menos 1. Pero cuando es para la población, se posee prácticamente la misma fórmula, pero se divide entre n, es decir, entre el total de la población. Bien, entonces, ¿por qué este cambio en el denominador de la varianza? Pues, digámoslo así, vamos a ver, aunque lo tenemos ahí explicado, vamos a ponérselo un poquito más fácil. Debido a
Para la varianza poblacional se utiliza N, es decir, el total de elementos que contiene la población, pues porque ya se utilizan parámetros que son propios de porque se utilizan parámetros de la población. Bien, porque se obtienen ya parámetros de la población, pero cuando lo obtenemos de una muestra, cuando se obtiene, cuando se quiere calcular la varianza de una muestra, ¿qué es lo que pasa? Que esta muestra proviene de una población en la que no se conocen sus parámetros, es decir, cuando a una muestra le calculamos el promedio, es porque esa muestra que proviene de una población X no se conoce el promedio de esa población. Pues por lo tanto tenemos que estimar la media en dicha muestra. Y a partir de los mismos datos, ya con la misma media muestral estimada, pues entonces se subestima, en este caso se tiende a subestimar lo que es la varianza. Pues por lo tanto, al incluir en el denominador n-1, pues es como un factor de corrección a esta tendencia, o en este caso a la subestimación de la varianza poblacional. Pues por eso es que cuando utilizamos la varianza muestral se divide entre n-1 en vez de n para no subestimar la varianza poblacional. Un pequeño ejemplo de cómo obtener la varianza de forma manual, es decir, un cálculo manual. Le digo esto porque ya obviamente los software, tanto Excel como los diferentes software estadísticos, pues nos dan ya el valor de la varianza. Pues aquí tenemos el salario por hora de una muestra de empleados de medio tiempo de Home Depot. Se tienen los salarios en dólares por hora. Y simplemente se quiere calcular cuál es la varianza muestral de estos 5 salarios. Pues listamos estos 5 salarios, como la fórmula de la varianza involucra en él la utilización del estadístico de la media aritmética, pues lo que hacemos es entonces que calculamos nuestra media aritmética, en este caso de los salarios, los dividimos y lo calculamos y los sumamos, perdón, y dividimos entre 5. Esto nos da $17 por hora en promedio. Para obtener la varianza, pues simplemente a cada salario le restamos el promedio y a dicha diferencia la elevamos al cuadrado. Esto nos da un total a nosotros, al sumar todas estas diferencias elevadas al cuadrado, nos da un total de 40. Al dividirle entre 4, ¿por qué entre 4? Porque n-1 y n es la cantidad de datos que tenemos. ¿Cuántos datos tenemos? 5. Entonces 5 menos 1, 4. Y por lo tanto, entonces, al dividir 40 entre 4 nos va a dar en una variabilidad o una varianza de $10 al cuadrado. Fíjense en esto, $10 al cuadrado como unidad de medida que tiene la varianza. Recuerden que la varianza es una medida cuadrática y por lo tanto, en este caso, al ser una medida cuadrática, no tiene sentido interpretarla o su interpretación no tiene sentido, ya que normalmente como unidad de medida no utilizamos dólares al cuadrado, no tiene sentido. Pues para corregir esto, entonces, se aplica lo que es la desviación estándar, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Y como ya sabemos, lo contrario a la potenciación es la radicación. Pues entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? A la varianza, ya sea poblacional o muestral, se le extrae la raíz cuadrada y esto nos resulta a nosotros como una desviación estándar, donde la desviación estándar entonces nos da el promedio de desviaciones de las observaciones con respecto a su media aritmética. Bien, esta es la desviación estándar, es el estadístico de dispersión con más utilidad también y el que más se utiliza en lo que es en el ámbito de la estadística. Algunas de las propiedades y características de la desviación estándar es de que es una medida de variación de todos los valores con respecto a la media. Es decir, la desviación estándar toma en cuenta todos los valores de la distribución. El valor de la desviación estándar generalmente es positivo. O sea, solo será igual a 0 cuando todos los datos obviamente tengan el mismo número. Nunca es negativa. Bien, nunca es negativa, aunque matemáticamente
y teóricamente al extraer la raíz cuadrada de un número, el resultado puede ser positivo o negativo. Para la aplicación de la desviación estándar se hace uso del valor positivo. Pues, por lo tanto, se parte del supuesto, o sea, en este caso podemos asegurar que la desviación estándar para el uso en estadística nunca será negativa. Bien, a valores más grandes, es decir, mientras más alta sea la desviación estándar, más alta será la variabilidad o la variación que hay entre los valores. El valor de la desviación estándar puede aumentar de manera drástica con la inclusión de uno o más valores atípicos, dígase valores que se encuentren muy lejanos de los demás. Y las unidades de medida que utiliza la desviación estándar son las mismas unidades de medida que se utilizan en la media aritmética o en los datos originales. Es decir, si yo estoy trabajando con libras, el promedio será libras y mi desviación estándar será libras. Si estoy trabajando con pesos, pues mi promedio será pesos y mi desviación estándar también. Es decir, la misma unidad de medida de los datos, pues también, de los datos originales, pues también será el de la desviación estándar. Aquí sí, entonces ya los datos sí tienen sentido interpretarlos, ya que no es una medida cuadrática. Hay una regla empírica con la utilización de la desviación estándar, la cual se denomina el teorema de Chebyshev. Bien, esta es una de las propiedades que se aplica a un conjunto de datos con una distribución normal. El teorema de Chebyshev plantea que si los datos son simétricos, es decir, si los datos presentan una distribución simétrica, pues entonces podemos crear intervalos utilizando la media aritmética como eje central de la distribución, porque si los datos son simétricos, la media se ubica justamente en el centro. Entonces, y recuerden que la desviación estándar me dice, entonces, qué tan dispersos están los datos con respecto a la media aritmética. Entonces, si a la media aritmética yo le sumo y le resto la desviación estándar, pues entonces yo voy a estar, ese intervalo va a estar abarcando aproximadamente el 68% de los valores. Eso es lo que plantea el teorema de Chebyshev. Pero eso es dentro de una desviación estándar. Si el resultado de la desviación estándar lo multiplico por 2, es decir, 2 veces la desviación estándar, y le sumo y le resto, y a la media, perdón, a la media aritmética le sumo y le resto dicha desviación estándar, ya 2 veces esta desviación estándar, pues dicho intervalo estará abarcando aproximadamente el 95% de todos los valores, ¿verdad?, de la distribución. Y si es 3 veces las desviaciones estándares, más o menos la media, pues entonces estaría abarcando aproximadamente el 99.7% de todos los valores. Pero ojo, esto solamente se da si los datos tienen una distribución simétrica. Bien, sería algo así aproximadamente, como lo que estamos viendo. Bien. Este teorema es importante, pues porque lo vamos a estar utilizando en temas, digámoslo así, vamos a estar haciendo uso prácticamente de esto en temas posteriores, ya cuando estemos hablando de probabilidades. Y la última medida de dispersión que vamos a trabajar es el coeficiente de variación de Pearson, o el coeficiente de variabilidad, como también se le conoce. Eso se define como la razón entre la desviación estándar y la media. Bien, esta mide de forma relativa, me da una noción relativa de qué tan dispersos están los datos. Es decir, de manera proporcional me indica qué tan dispersos están los datos, porque yo puedo ver el valor de la media y ver la desviación estándar, pero yo no sé qué tan grande, o en este caso, es la dispersión. Bien, no puedo denotar qué tan grande es la dispersión con simplemente observar o obtener el resultado de la desviación estándar y de la media. Tengo que tener una medida que relativamente yo la pueda comparar, inclusive hasta con otras distribuciones, para saber cuál presenta mayor dispersión.
Bien, ahí está, como les digo, como su cálculo, en este caso, parte de una división entre la desviación estándar y la media, pues entonces se considera que es la única, en este caso, variabilidad relativa que existe y la que hay. Es frecuente mostrarla en porcentajes. Bien, es decir, el resultado del cociente de dividir, desviación estándar entre media aritmética, normalmente se representa en términos porcentuales. Es una cantidad adimensional, es decir, como es una cantidad porcentual relativa, pues la podemos utilizar para poder comparar la variabilidad de diferentes variables o de diferentes distribuciones de datos. Bien, debe usarse cuando las variables, cuando el nivel de medición de las variables es por intervalo. Digámoslo así, en este caso, no se puede utilizar, ya que la variable, en este caso, recuerden, cuando el tipo de variable es por intervalos, pues tenemos un cero que no es absoluto, el cero es arbitrario. Es decir, que el cero indica ausencia de la variable y por lo tanto, entonces, no es eficiente, aunque matemáticamente se puede calcular, pero no tendría sentido el resultado de este coeficiente de variabilidad. Bien, si la variable presenta valores negativos, el calcular el coeficiente de variación de Pearson lo habrá que considerar como positivos, si en algún momento el promedio da negativo, en este caso. Ya estos son ejercicios, digámoslo así, para calcularlo de forma manual. Pero, ojo, esto obviamente no lo vamos a hacer a mano. Vamos a pasar a trabajar con el software a partir de la base de datos que ya tenemos. Bien, y se verán. Profe, Ajá. una pregunta, porque siempre me ha surgido cuando he hecho algunas investigaciones o he estado leyendo algunas investigaciones también. O sea, yo sé que esto no tiene una respuesta tal vez única. Usted estaba hablando ahora hace un momento y me quedé pensando sobre las desviaciones estándar. Muchas veces cuando queremos medir el impacto de una variable, recurrimos a las desviaciones estándar y siempre queda la pregunta de cuánto es un gran impacto dependiendo de cuánta desviación estándar haya. Y en muchos estudios yo he visto que desviaciones estándar que a lo mejor parecieran muy pequeñas representan un gran impacto y otras que tienen diferencia de hasta media, una desviación estándar no tienen un impacto tan grande. Entonces, ¿cómo se mide eso? ¿O qué tengo que mirar o buscar a la hora de yo medir qué tan significativo es el impacto de una variable sobre otra a partir de la desviación estándar? Bien, recuerda, aquí tenemos el coeficiente de variación. Aunque muchos estudios de investigación no veas este estadístico de coeficiente de variación, o sea, que no lo muestren dentro de sus resultados, pero sí te da una idea de qué tan grande es la variabilidad que hay en una variable o en un conjunto de datos. Bien, creo que no lo tengo en la diapositiva, pero se los voy a facilitar, lo voy a buscar, se lo voy a facilitar ya más adelante, donde posiblemente algunos autores, partiendo ya de su propia experiencia, pues ofrecen y dan cierta escala en donde se puede considerar cuando tenemos una alta variabilidad o una alta dispersión en los datos, partiendo obviamente ya de algunas escalas. Por ejemplo, si calculo mi coeficiente de variabilidad y mi porcentaje de variabilidad es por debajo de 20%, por decir así, se considera que hay una baja variabilidad en los datos y por lo tanto, esto conlleva a que hay una alta estabilidad. Es decir, hay una alta estabilidad en los datos y se tiende a decir que los datos entonces son buenos para poder realizar estimaciones y para poder realizar proyecciones. Pero si hay una alta variabilidad, dígase, un coeficiente de variabilidad de un 80%, de un 90%, inclusive hay coeficientes de variabilidad que son de más del 100%, porque hay desviaciones estándares que son mayores a la media aritmética, pues entonces consideramos que los datos hay una alta variabilidad y una alta dispersión en los datos y por lo tanto esa variable, pues si se desea trabajar con ella,
pues hay que darle un tratamiento especial o hay que hacer una revisión de los datos, hay que identificar a ver esos valores extremos, por qué ocurre, si es realmente así que están esos valores extremos y se desea realizar inferencias en los datos o se desean realizar proyecciones o estimaciones, pues entonces ese conjunto de datos debe dársele un tratamiento especial o transformarlos para poder utilizarlos en lo que se desea. Entonces, no sé si voy respondiendo a tu pregunta, pero para poder identificar si hay una alta variabilidad en los datos, me doy cuenta con la desviación, comparando la desviación estándar con la media aritmética de ese mismo conjunto de datos. Bien, comparándolo simplemente, obteniendo esta relación que tenemos aquí con el coeficiente de variabilidad. Te puedes fijar con esas investigaciones, tú divides la desviación estándar entre el promedio. Si te da un bajo porcentaje, por ejemplo, menor de 20 principalmente, entonces verás que muchos se consideran, verás que coincide con la respuesta o con las recomendaciones que dieron con respecto a esos resultados. Ok, está bien. Gracias, profe. Ok. Pues bien, entonces ya vamos con la última parte de aquí, con los tipos de distribución. Aquí es donde nosotros vamos a hablar de asimetría y kurtosis, que son las principales estadísticos de forma y detectores, en este caso, de datos atípicos y valores faltantes que tiene una distribución, ya a partir de conocer lo que es asimetría y kurtosis. Pero la asimetría y la kurtosis, en este caso, basándonos en los temas anteriores que hemos visto, tanto de medida de tendencia central como de variabilidad y posición. Bien, es como vinculando estos temas para poder lograr y poder comprender aún más la distribución de un conjunto de datos. Es decir, asimetría y kurtosis combinan lo que es tendencia central, posición y dispersión o variabilidad. Bien, entonces, obviamente, como les indiqué aquí, si bien la obtención de tales medidas es clave para describir una muestra y poder efectuar inferencias sobre una población, pues también es fundamental conocer tener una caracterización adecuada de los datos. Bien, para esto vamos primero a hablar de asimetría, algo que término que les estuve comentando ya en las medidas de tendencia central. Bien, cuando hablamos de simetría de los datos, con el término específicamente simétrico, pues nos referimos a que los datos pues están equitativamente distribuidos en torno a un eje central. Bien, es decir, si nos ubicamos, por ejemplo, vamos a darle para atrás al gráfico, a este de aquí. Si los datos tienen una distribución simétrica, pues al graficarlos tendrán una distribución o un gráfico parecido a este que tenemos aquí con esta curva, en donde el valor que está justamente en el centro corresponde a la media aritmética. Y si se fijan, tanto a la izquierda como hacia la derecha de la media aritmética, y recuerden, partiendo de la definición de una distribución simétrica que tiene como estadísticos iguales la media, la mediana y la moda, ¿se recuerdan? Entonces, tanto la media, la mediana y la moda se ubican justamente en el centro del conjunto de datos. Bien, al ubicarse justamente en el centro del conjunto de datos por ser simétricos, pues la distribución los datos están distribuidos equitativamente, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha de la media, o mejor dicho, por debajo o por encima de la media aritmética. Están distribuidos de manera equitativa. Bien, tal cual como se puede apreciar en el gráfico. Entonces vamos acá adelante. Bien. Entonces, cuando la distribución es simétrica, como les mencioné, la media, la mediana y la moda coinciden, ¿cierto? Es decir, están justamente en el centro. Hay muchas distribuciones, en este caso, en psicología, se utiliza mucho la forma de la distribución de los datos, ya que se tiende a medir si los datos son uniformes o si son simétricos.
Bien, y obviamente unimodales en este caso. Bien, pero ¿qué ocurre? Normalmente y originalmente los datos, al ser obtenidos o levantados a partir de la muestra o de la población, normalmente no son simétricos, son asimétricos. Bien, ya que no siempre nos vamos a encontrar con que la media aritmética, la mediana y la moda son iguales. Un ejemplo, en este caso en psicología, pues hay un test que mide los tiempos de reacción ante una tarea que realice la persona o el paciente en este caso. Pues normalmente esta prueba tiende a ser asimétricamente positiva. Bien, eso es un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de, fíjense aquí lo que le estuve mencionando anteriormente, cuando hablamos de una asimetría positiva, pues se entiende entonces que la media aritmética es mayor a la mediana y a la moda. Fíjense que donde la curva alcanza su punto más alto es donde se encuentra la moda. Bien, porque es obviamente el dato o el conjunto de datos que tiene mayor frecuencia. Pues obviamente pues ahí es donde la barra o la curva pues tiende a subir o ser más alta. La mediana, que independientemente de la distribución de los datos, siempre se va a ubicar en el centro, no toma en cuenta la distribución de los datos, y sin embargo la media aritmética sí se va a ver afectada en este caso, por los valores extremos. ¿Por qué se ve esta cola tan grande y la media, a la derecha? Pues porque hay pocos datos hacia la derecha, en este caso, o hay pocos valores extremos, es decir, hay valores muy altos. Bien, hay valores extremos muy altos, muy grandes, y en combinación con ellos son pocos también. Por eso se ve que la curva, entonces, en este caso, tiende a disminuir hacia la derecha. ¿Qué tipo de datos, o en este caso, qué conjunto de datos tiende a tener una asimetría positiva? Pues cuando los exámenes son, en este caso, los exámenes son difíciles, la distribución de los salarios y los tiempos de reacción, pues tienden a tener una asimetría positiva. ¿Por qué los exámenes difíciles tienden a tener una simetría positiva? Pues porque la mayoría de los estudiantes tiende a sacar una baja calificación. Eso se ubica aquí en la moda. Bien, porque la mayoría de los estudiantes obtienen una baja calificación. La mediana, independientemente de la calificación que obtengan los estudiantes, siempre va a estar en el centro. Y la media, pues porque habrá muy pocos estudiantes que obtendrán calificaciones altas a un examen difícil. Bien, al igual que los salarios. ¿Quiénes son los que tienen, en este caso, quiénes son en los salarios? Que el salario es promedio, pero perfecto. Hay pocas personas con un salario tan alto, bien, que hace que mi distribución sea simétricamente positiva, porque hay muchas personas pues que tienen un salario muy bajo y por lo tanto cae aquí en la moda. Bien, como también en este caso tenemos el ejemplo de, digámoslo así, de asimetría negativa. Cuando la asimetría es negativa, pues cuando el promedio o la media es menor que la mediana y que la moda. Si pueden denotar acá, por ejemplo, en un examen como indica, un examen bastante fácil, pues la mayoría de los estudiantes pues obtienen las calificaciones más altas. Por eso ustedes van a ver que la moda será mayor, normalmente la moda mayor que la mediana. Vuelvo y reitero, la mediana no tiene que ver con que los datos se repitan ni nada, se va a ubicar siempre en el centro. Y la media va a estar a la izquierda, porque habrán pocas personas, al ser un examen muy fácil, habrán pocas personas que obtendrán una calificación muy baja. Bien. Entonces, ¿cómo obtener este índice? Esto es observando gráficamente la simetría. Bien, ahora, ¿cómo podemos analíticamente, cómo podemos calcular nuestro índice de asimetría? Que en este caso hay varios índices de asimetría. Se puede calcular por el método de los momentos y también por el índice de asimetría de Pearson, que es uno de los más utilizados y el del cálculo más sencillo que hay. Este está basado en la relación entre la media aritmética y la moda en distribuciones que son simétricas y asimétricas. Bien, se obtiene a partir del cálculo de la media aritmética menos la moda entre la desviación estándar.
Fíjense aquí cómo para el cálculo de la simetría tenemos dos estadísticos de tendencia central y un estadístico de dispersión. En este caso, la desviación estándar. Al calcular esto, si nuestro coeficiente de asimetría de Pearson es igual a 0, pues se considera, o es muy cercano a 0, pues se considera que la distribución es simétrica. Bien, obviamente, si la media y la moda son muy parecidas, pues entonces obviamente aquí, pues mi coeficiente de simetría, pues será prácticamente nulo, será igual a 0. Si la distribución es asimétrica positiva, pues entonces quiere decir que nuestro coeficiente será mayor de 0 y será negativa cuando sea menor de 0. Bien, si es menor que 0 es asimétrica negativa y si es mayor que 0 es simétrica positiva. Y si es igual a 0, pues entonces es simétrica. Tenemos otro coeficiente de asimetría que es el de Fisher. Este está basado en la diferencia de los datos sobre la media como la varianza. Como la varianza, que en este caso, esto que estamos viendo aquí, es el coeficiente de asimetría calculado a partir del momento de orden terrestre, denominado asimetría de Fisher. Y viene obviamente con la misma nomenclatura. Un coeficiente de asimetría igual a 0 se considera simétrico, mayor a 0 positivo y menor que 0 negativo. ¿Qué desventaja tiene con respecto al de Pearson? Pues de que este se ve muy influenciado por las puntuaciones atípicas, o mejor dicho, por los valores que son muy extremos, ya que en su proceso de cálculo pues intervienen o se involucran a todos los valores de la distribución. Y hablando de kurtosis o apuntamiento, este hace referencia al apuntamiento de la distribución con relación a un estándar, que en este caso es la distribución normal. Las medidas de kurtosis o apuntamiento nos indican qué tan alto, es decir, en una curva, en un gráfico de curva, pues qué tan alto puede ser nuestra curva o qué tan apuntada está o qué tan chata puede ser la curva. Esto nos da a nosotros una noción del nivel de agrupamiento que hay de los datos con respecto a la media, es decir, qué tan cerca están, no qué tan cerca, sino qué tan conglomerados están los datos con respecto a la media aritmética. Bien, se considera que hay una kurtosis mesocúrtica, o que la distribución, en este caso, cuando tenemos los datos que están distribuidos normalmente sobre la media, es decir, que cuando la distribución es simétrica, pues en kurtosis también, pues es común también pues, que los datos tengan una curva o una distribución mesocúrtica. Se dirá que la distribución está más apuntada, es decir, en el centro de los datos, habrá de la curva, habrá un apuntalamiento más alto, pues cuando los datos están muy cerca de la media aritmética, y esto se considera entonces como una distribución leptocúrtica. Y será platicúrtica cuando la distribución de los datos sobre la media esté muy lejana a ella. Es decir, cuando los datos están muy separados de la media aritmética. Al graficarla, pues entonces se verá que la curva será más chata, acercándose más al eje de las X. Bien, algo muy importante que se debe de tomar en cuenta es que la kurtosis es independiente de la variabilidad. O sea, en este caso, en el sentido de la varianza. O sea, no es que una distribución, como dice aquí, es decir, no es que una distribución leptocúrtica tenga menos varianza y por eso sea más apuntada. Bien, una leptocúrtica es muy apuntada en el centro, más que lo normal, y decae rápidamente en el primer momento, pero en los extremos es algo más alta que la distribución normal. Esto quiere decir que una distribución leptocúrtica es más probable que ofrezca más valores extremos que una distribución normal. Y vamos a ver esto con un pequeño ejemplo. Aquí
vemos cómo aproximadamente pues tenemos una distribución mesocúrtica. Bien, es decir, un conjunto de datos que tiene aproximadamente normal, digámoslo así, tiene una distribución normal. Para calcular, en este caso, gracias, para poder calcular una distribución para calcular el índice de kurtosis de una distribución, pues entonces se utiliza esta expresión que vemos aquí, la primera, que es para obtener el de orden 4. Este se llama momento de orden 4. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tomar como referencia? Fíjense aquí. ¿Qué vamos a tomar como referencia para emplear esto? Si la distribución es normal, pues vamos a tener un índice de kurtosis equivalente a 0, aproximadamente 0. Si es leptocúrtica, la vamos a tener superior a 0, y si es placticúrtica, inferior a 0. Bien, partiendo de esta expresión, tanto el coeficiente de asimetrías como de kurtosis, también en Excel, a partir de una función, se pueden obtener sin tener que llegar a realizar este proceso de cálculo. Un ejemplo que tenemos acá sobre ciertas distribuciones. Fíjense aquí. Perdón, aquí dice, a ver, sí, exactamente. Los software principalmente utilizan esta función, la de momento de orden 4. O sea, esta que tenemos aquí arriba, que le igualan a 3. Es algo que, para que ustedes tengan en cuenta, es de que entonces, utilizando la de aquí arriba, los parámetros serían, si el índice vale 3, en este caso, se considera que es, aquí, en este caso, considera mesocúrtica. Bien, si considera leptocúrtica, si es superior a 3, y si es inferior a 3, se considera platicúrtica. Bien, esto es utilizando esta función, la primera de arriba. Si tenemos otro software que utiliza la de abajo, pues entonces será en base a 0. Bien, porque fíjense que aquí en la expresión se les resta 3. Pero normalmente Excel principalmente utiliza esta que tenemos aquí arriba. Bien, y algunos software que son específicos para procesamiento estadístico de datos. Entonces, pasando aquí a los ejemplos, fíjense aquí. Skewness quiere decir asimetría. Fíjense aquí, la asimetría es cercana a 0 y la kurtosis cercana a 3, 2.962. Pues por lo tanto, este se considera como una distribución normal, una distribución aleatoria de los números. Pero fíjense aquí tenemos poca asimetría, fíjense aquí casi 0, es decir, se considera que hay una distribución simétrica, que la distribución es simétrica, pero hay una alta kurtosis. Fíjense aquí, 5.9, casi 6, es decir, la kurtosis es muy alta. Fíjense entonces cómo en el centro del conjunto, fíjense aquí cómo hay vamos a mostrar aquí, cómo aquí en esta parte hay un gran conglomerado de datos con respecto a la media aritmética, es decir, los datos que están justamente en el centro. Pero fíjense acá debajo, donde tenemos una asimetría bastante alta y también kurtosis, es decir, tenemos una alta asimetría y tenemos una alta kurtosis. Fíjense también cómo en este caso se da, fíjense aquí, este conglomerado de datos. Y fíjense aquí esta kurtosis, ¿cómo está? Hay una kurtosis de 4, pero los datos son asimétrico positivos. Fíjense lo que hace, en este caso, fíjense lo que hace la curva. Bien. Fíjense lo que hace la curva. Es decir, yo puedo tener un conjunto de datos que sea asimétrico y a la vez también que tenga
que sea, en este caso, leptocúrtica, es decir, tiene un alto nivel de curtosis. Ya esta parte la dejamos para después. Hasta aquí llegamos con las medidas de tendencia central, de posición, de dispersión y con las formas de la distribución.